Cuando algo no fluye, es el flujo. Cuando algo no se acomoda, acomódate a ese desacomodo. Las cosas en la forma no tienen que suceder como tú imaginas que tienen que suceder, sino que el suceso te puede facilitar el darte cuenta de que la dirección que estabas tomando no era la correcta. Así que las adversidades de la vida son siempre oportunidades para rectificar. ¿Qué es el malestar? El empecinamiento en que las cosas se acomoden como uno imagina que deberían de acomodarse. Entonces la paz se pierde por intentar el cumplimiento de los propios deseos. Así que cuando las cosas se desbarajustan, es la oportunidad del mejor de los ajustes. Si de verdad quieres estar en paz, tienes que aceptar las contrariedades. Unas veces las contrariedades se resolverán y otras habrá que aceptar que no se resuelvan. El aprendizaje es que la paz no depende de que se resuelvan las situaciones o no en la forma. Porque lo esencial no es la forma, sino el espíritu. Así que no olvides nunca que la vida del mundo es secundaria, la del espíritu, la principal. El presente habla sin palabras. Si escuchamos las palabras que hay en nuestra mente, no escuchamos lo que el presente nos ofrece. La verdadera comunicación no tiene que ver con palabras, ni con objetos que recogen y transmiten palabras. La verdadera comunicación no tiene que ver con este vídeo, con esta grabación, con esta reunión. La verdadera comunión tiene que ver con el reconocimiento esencial de nuestra naturaleza inmortal. Si nos afanamos por los asuntos del mundo y al afanarnos por esos asuntos olvidamos
lo principal, aparentemente comunicándonos, estaremos en incomunicación. Entonces, en esa aparente comunicación que se ha convertido en incomunicación, en vez de haber armonía, habrá distorsión. Si no estamos atentos al presente, intentaremos modificarlo. Si no estamos atentos a la paz, proyectaremos que la paz está en el desarrollo formal de una situación. Y la paz de espíritu, no necesita desarrollarse para conseguirse. La paz de espíritu se despliega, se extiende. Por eso, todo lo que acontece, ya sea aparentemente bueno o malo o indiferente, más allá de ese juicio superficial, siempre es una oportunidad de captar dónde está la atención. Por eso lo más cotidiano, que tiende a pasar desapercibido porque se desatiende, es la más fructífera oportunidad para el despertar. Porque las situaciones que uno proyecta, supone que tiene que ser espiritual, esa suposición le trae una sensación de bienestar. ¿Has encontrado el bienestar en las situaciones que juzgas malestarosas? Te traen ese regalo. Te traen el regalo de escuchar a la situación en toda su amplitud, más allá de lo personal. Porque en lo cotidiano vamos con piloto automático, y al ir con piloto automático vamos absortos en nuestra historia. Y al estar absortos en esa historia personal, caemos en la tentación de querer que esa historia personal se cumpla como yo espero que ha de cumplirse. Y en esa actitud nos perdemos lo infinito. ¿Qué nos muestra lo infinito? Que todos nuestros problemas en la forma realmente están completamente resueltos porque en lo esencial no hay problemas. Puede que alguien tuviera el plan de salir de su casa en un pueblecito de la montaña en invierno para ir el fin de semana a la ciudad, a la discoteca,
Pero cuando llega el sábado por la mañana, que va a coger el auto para ir a la ciudad, viene un temporal y cae una gran nevada. Las carreteras quedan cortadas. La luz se va. La señal de internet y del móvil interferida, cortada también. No se puede llamar, no se puede entrar en internet, no se puede ver la televisión, no se puede escuchar la radio. El piloto automático del deseo de ir a la ciudad, para esa noche ir a la discoteca con los amigos, se irritará, se entristecerá, juzgará que no es justo y proyectará sobre el tiempo y sobre las circunstancias el propio malestar del apego a un resultado. Cuando esa ventisca, con todos esos aparentes cortes que le incomunican, le traen la oportunidad de la verdadera comunicación, de ver esa inercia, y abandonarla. Y en medio de la comunicación formal más grande, haya la comunicación esencial ilimitada. Así que no confundáis el milagro con que ocurra algo que a alguien le gusta, como que la ventisca pare antes de que corten las carreteras porque uno se ha puesto en genuflexión y ha dicho: Diosito, Diosito, que pare la tormentita. Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad, eso tiene que ver con el ego. El verdadero milagro es caminar por encima de las aguas, es decir, por encima de los pensamientos tormentosos que tentaban a atormentar, que una circunstancia juzgada adversa podía trastabillar nuestro ánimo, nuestra paz y nuestra dicha. Eso sí que es estar atento a ese presente que nos trae esa comunicación infinita, esa comunicación esencial, esa luz en la conciencia, que una vez restablecida, cuando pase la ventisca y al fin de semana siguiente pueda ir a la discoteca, en vez de ir a la discoteca con el piloto automático desde un egoísmo que solo busca pasar el rato y a ver si conoce a alguien, a una chica o a alguien también interesante que le pueda ofrecer un trabajo mejor y cosas así, en vez de ir a la discoteca a pedir y a exigir, que era el piloto automático de la falsa comunicación, ahora puede ir a extender esta comprensión. El verdadero disfrute no está en el piloto automático de la manera de pensar egoica, no está en la evasión, no está en la consecución de deseos personales. Todo eso justamente nos incomunica con la vida, nos incomunica con el prójimo, nos incomunica con la naturaleza, nos incomunica con lo que trasciende la naturaleza. Así que no confundamos la relación con una relación corporal, ni siquiera con una relación intelectual. La verdadera comunicación es una relación en comunión. Me relaciono con vosotros, con vosotras, y vosotras conmigo, en un genuino anhelo de que la paz, la dicha y la plenitud del ser
se vivencien. Fijaros cuánta comunicación relacional nos puede dar una aceptación tremenda de una incomunicación en soledad. Y cuánta soledad se puede sentir en medio de una discoteca cuando uno lo que está es en ella, con un montón de gente, amigos, música y evasión, intentando satisfacer una insatisfacción. Así que para verdaderamente hallar satisfacción hay que dejar a un lado el ansia por satisfacerla. Allí la mente reposa. La mente deja de ser injusta porque deja de juzgar y ahora es justa porque lo contempla todo con ecuanimidad. Y en esa ecuanimidad se discierne que lo considerado malo era solo una consideración, un supuesto y no una realidad, y lo considerado regular, mejor o peor, lo mismo. Una suposición, una creencia, no una realidad. Y cuando dejamos de confundir las ilusiones con la realidad, lo real ya está ahí. Siempre ha estado ahí. Pero como se iba uno con el piloto automático, contando una historia de cómo debería ser lo que ha de acontecer, la mayor de las veces sus días acaban contrariados. Cuando realmente está aconteciendo todo aquello que, si estamos atentos, es idóneo para el despertar y la manifestación de esa conciencia indivisa. Tienes que descubrir la raíz de tu amargura para poder sonreírle y disolverla. La raíz de la amargura es intentar comunicarse con un mundo considerado ajeno desde una profunda comunicación interior consigo mismo. Si no escucho la voz real en mí, ¿cómo voy a escuchar la voz real en el prójimo? Si no hallo la paz interior en mí, ¿cómo puedo colaborar para que verdaderamente mi prójimo esté en paz? Si no estoy en una compañía grata cuando estoy conmigo mismo, me incomodarán todos, porque en mí no hay acomodo, no hay asentamiento, no hay aplomo, no hay consistencia. Para que las relaciones sean verdaderamente consistentes, tiene que haber certidumbre. Para poder amar, uno ha de amarse. Y amarse es justo renunciar a los caprichos del piloto automático que está exigiendo algo de una manera para no sentirse en desventaja. Intentar sacar ventaja consiguiendo los deseos es no amarse, y entonces no se ama a nada ni a nadie.
se compite. Se demanda, se exige. Se busca una reciprocidad para obtener algo que mitigue la sensación de carencia. Y entonces todos los esfuerzos por intentar dejar de estar triste están condenados al fracaso y sumen todavía más en la tristeza. Así que reconocer que seguir todos los impulsos del piloto automático personal por obtener la satisfacción de lo que considera mejor, como el error que es, te libera del error. Al igual que reconocer que 1 más 1 es 2, te facilitó aprender a sumar. Reconocer que un miedo, queriendo solventar un miedo, sumándole otro miedo, no puede quitar el miedo. Pongo un ejemplo. Si tú crees que tienes miedo a relacionarte y a hablar en público, y al tener miedo a hablar en público, tienes miedo de que tu vida sea un fracaso, decides hablar en público por miedo al fracaso, con lo cual te apuntarás a escuelas de oratoria y de autoestima, talleres de autoestima, por ejemplo. Entonces, tú creerás que al sumarle a tu vida, tu apuntarte a talleres de autoestima y de oratoria, va a conseguir que tú puedas relacionarte sin miedo y con seguridad con los demás. Pero claro, no sucede así, porque al miedo de no saber comunicarte, tú le has sumado el miedo de si yo no me sé comunicar, mi vida será un fracaso. Y todo lo que ha motivado los esfuerzos para tener éxito vienen del miedo al fracaso. Le has sumado al miedo más miedo y lo único que vas a conseguir es aumentar el miedo. Entonces, aunque uno hable en público porque ha conseguido artes de oratoria y se ha contado 4 frases de autoestima que le quitan la ansiedad, por un momento, en lo profundo, sigue sintiendo la misma fragilidad, el mismo desamparo, la misma confusión de antes. Porque se ha contado que está consiguiendo salir del miedo, siguiendo los consejos de otro miedo. Tener miedo a relacionarse solo va a fabricar que te relaciones de una manera incompleta. Pero relacionarse de una manera incompleta en la forma no tiene nada que ver con que tu vida, desde el punto de vista de la forma, vaya a ser un fracaso o no. Esa asociación la has hecho de miedo con miedo.
¿Vais viendo el ejemplo a dónde lleva? ¿Cuántas asociaciones mentales que tú crees que estás haciendo para superar lo que te hace temer provienen del temor mismo? Por eso te cuentas, lo intento y no sucede. Quiero despertar, quiero esa paz y no me ocurre. Porque partes del miedo a no sentir la plenitud del amor de Dios. Y piensas, si no siento la plenitud del amor de Dios, voy a ser un desgraciado. Mi vida va a ser desesperante. Y entonces dices, voy a hacer esta técnica, voy a apuntarme a tal taller, voy a leer esta enseñanza, voy a realizar tal o cual práctica espiritual. Y no funciona. Por la misma regla de 3 de lo que he dicho antes. ¿Quieres dejar de tener miedo sumando 2 miedos? Lo que tienes que hacer es restarlos. Experimento que no siento la plenitud de Dios, pero si hay un anhelo en mí a tener la plenitud de Dios, es que como Dios es pleno, yo no puedo realmente estar separado de esa plenitud. No puedo no sentirla, así que si no la siento estoy equivocado y ahí restas al error. Ahí restas al miedo, el miedo. Porque reconoces que el sistema de pensamiento fallido nacía del piloto automático de querer solventar la vida con los deseos que hacían que esta vida pareciera temible. Réstale a tu mente todos esos pensamientos que tú piensas que tienes que conseguir otros pensamientos para protegerte de la temibilidad de la vida y te darás cuenta de que la vida no es temible. Por eso el despertar es un deshacer, un quitar, un despojarse, un desnudarse, un retornar a la luz primigenia, esencial y pura que ya somos. Cualquier intento de llegar a esa luz pura primigenia que en esencia ya somos, añadiendo, nos alejará más de la experiencia de esa luz primigenia que ya somos. Así que ahora la vida la puedes ver como una constante oportunidad para percatarte del piloto automático y decirle no, ya no más inercias, ya no más estrategias surgidas del miedo para solventar el miedo. Ya no más añadir estrategias para el despertar, para la alegría, para la paz, para el éxito. Con esas añadiduras, lo que hacía era menguar en la vivencia de lo esencial. Así que lo que tengo que hacer es ocuparme de lo esencial y el resto vendrá por añadidura, él solo, no por mi esfuerzo personal. Porque el amor de Dios es infinito, es divina unicidad, es plenitud, es vida, es paz, es gloria. No conoce la muerte, no tiene que ver con cuerpos ni las estrategias de una mente asociada con cuerpos que intenta tener éxitos en ser feliz en un cuerpo, cuando la felicidad es reconocer aún en el cuerpo que nadie es el cuerpo. Y ese reconocimiento está a tu alcance siempre aquí, siempre ahora.
No hay contrariedades. Parecen serlo para la manera de pensar que va con piloto automático. Si pones conciencia, son oportunidades de seguir restando lo que sobra. Nada puede ir mal. En lo pleno. En lo separado, jamás podrá ir nada totalmente bien. Porque en lo separado, en la ilusión, en lo transitorio, la propia separación, la propia ilusión, la propia transitoriedad, hace que todo lo que surge se desvanezca. Así que todo lo que se juzga como bueno, en la forma, al desvanecerse, al haber sido juzgado como bueno, uno dirá, qué malo lo que me ha pasado, eso que tenía, lo he perdido. Y esa pérdida es una oportunidad para darte cuenta de que lo transitorio es superfluo y que perder lo superfluo no es perder lo esencial. Y entonces las pérdidas se convierten en ganancias. Entonces los errores de pensamiento se convierten en la oportunidad de rectificar. Y esa corrección, esa rectificación, es el milagro. Es la maravilla. Es la simplicidad de las simplicidades. Esa es la solución. La perfecta solución ha sido siempre lo más sencillo. Si no estoy en paz, si no soy feliz, estoy pensando equivocadamente. Me estoy identificando con un piloto automático personal que está exigiendo un resultado específico a algo que no necesita de lo específico. No necesitamos lo especial. No necesitamos lo diferente. Cuando, en esencia, somos vida en comunión. Conciencia en plenitud. Vida sin fin. Espíritu Santo. Ese es nuestro ser. Y no el ego y su piloto automático que malvive empecinado en querer arreglar lo que se estropea para que vuelva a estropearse otra vez. Esos bucles, esos ciclos no te llevan a ninguna parte, salvo a repetir el dolor. Deja de repetir el dolor viviendo presente, estando consciente, aprendiendo a restar todos esos pensamientos que querían añadir. Y lo que trasciende toda suma y toda resta, lo que está más allá de toda multiplicación o división, lo que trasciende todos los números y todas las palabras, todos los códigos y todas las reglas, la pura libertad de ser, se evidenciará en toda su gloria. Así que tienes derecho a los milagros, tienes derecho a la corrección, tienes derecho a despertar. Pero tu deber para que ese derecho se manifieste es renunciar a las leyes del ego, a las matemáticas del miedo, a los dictados de los deseos. Todo eso has de renunciar. Y al restar todo eso, ¿qué sobraba?
¡Wow! Liberación. Moksha. Satchitananda. Nirvana. Reino de los cielos. El absoluto. ¿Qué más da el nombre? Ser. Eternamente puro ser. Pero un eternamente inmediato, directo, incuestionable, es decir, intemporal. Así que observa tu mente, ve a la raíz de tu angustia y sonríele. No tiene significado. Ve a la raíz de tu miedo y sonríele. No tiene sentido, no tiene poder. Y el amor que ya eres, desde lo más hondo hasta lo infinito, brillará. Bendiciones. Namaskar.